NEA. Legal NEA es un estudio jurídico corporativo que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal NEA es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal NEA promueve valores. Muy bien, y ya están acá el doctor José María González y el doctor Carlos Maciel. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes? Muy ¿Cómo bien. está afuera? Estamos nosotros viendo si llega la tormenta o no. Nubladito. Está nubladito, fresco, lindo. Ah, no hace tanto No, calor. no hace tanto calor. Bien. Hace tanto calor, se banca muy bien. Bien, bien, bien. Bueno, hablamos de derecho laboral, ¿no? Hoy vamos a hablar de cuestiones vinculadas al trabajo. Sí, está bueno porque es como que se van aclarando algunas cosas que generaban ciertas dudas a partir de las últimas reformas laborales. Primero con algunas promovidas o provocadas por la pandemia, como fue la ley de teletrabajo en su momento. Y también actualmente con todas las reformas que está llevando adelante el gobierno. Y lo bueno también es ver cómo Corrientes está de alguna manera haciendo punta en ambos temas, porque los criterios que se comenzaron a sostener judicialmente en Corrientes son los que, o están coincidiendo con los que los máximos órganos nacionales están hoy avalando también, ¿no? Concretamente, por ejemplo, las decisiones que tuvo el Juzgado Laboral 1, que fue el primero en Corrientes que definió cómo se aplica la reforma de la ley bases en términos de recordarán que la nueva ley estableció la derogación de lo que antes se llamaban indemnizaciones especiales, o algunos le decían multas, por la falta de registración del empleo, Sí. por el empleo en negro. Siempre comentamos que eso hacía ese tipo de indemnizaciones adicionales hacía realmente muy altos los montos de los juicios laborales. Bueno, eso quedó sin efecto. El problema es que hubo mucha gente que quedó con juicios que ya habían sido despedidas, que estaban en el momento de ser despedidos. Entonces eso generó toda una discusión respecto de la aplicabilidad o no de esa nueva ley. Rápidamente, a los 2-3 días lo resolvió el Juzgado Laboral 1 y hoy acá en Corrientes, y hoy ya es un criterio establecido, ¿no?, a nivel nacional. ¿Y cuál es el criterio? Bueno, básicamente decíamos, la ley base lo que hizo fue derogar las indemnizaciones especiales. Hablamos de indemnizaciones especiales como aquellas sumas de dinero que generalmente estaban tasadas en proporción a la indemnización por despido, el 50% o el 100% de la indemnización por despido, u otras indemnizaciones como el preaviso o la integración del mes de despido, que tenían como finalidad reparar al trabajador por el daño sufrido por no estar registrado. Un empleado que está en negro claramente no accede a obra social, no se le aporta para su jubilación. En general, todo lo que sea en beneficio de la seguridad social no puede acceder. Estamos hablando de escolaridad, estamos hablando de todo ese tipo de beneficios. Entonces, la ley anterior establecía una indemnización especial para poder reparar esos perjuicios sufridos. Al disponerse la derogación de que esas indemnizaciones especiales ya no van más, la duda entonces surgía de decir, bueno, ¿a quiénes aplica y a quiénes no? Rápidamente el Juzgado Laboral 1 dijo, bueno, esta ley nueva, la ley bases, no tiene efecto retroactivo, es decir, no se aplica para aquellas personas que ya estaban en juicio cuando se produjo la reforma legislativa. Y bueno, a través de sucesivos fallos, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Laboral ratificó ese sentido, ¿no? Contrario, recordarán que también enseguida aparecieron casos que fueron muy mediáticos en Misiones, el primero, otros en Córdoba, donde decía que estas multas o le atribuían carácter de multas a estas indemnizaciones y no eran aplicables ni para los casos nuevos ni para los casos viejos, ¿no? ¿Qué quedó vigente, a ver, del tema de las indemnizaciones? A ver, por un trabajo, hoy, o sea, empecemos a pensar de hoy hacia adelante, un trabajador que está en negro y es despedido, ¿qué indemnización puede reclamar en un juicio laboral? A partir del 9 de julio de este año, con la publicación de la ley bases, un trabajador esté en blanco o esté en negro, es decir, esté registrado, cobra con recibos, se le hacen los aportes de obra social, seguridad social, jubilación, tiene exactamente
derecho a las mismas indemnizaciones que un empleador que demuestra haber trabajado y que no estaba registrado. Claro que en un juicio va a ser diferente carga, porque voy a tener que demostrar además que trabajaba, cuántas horas trabajaba, qué trabajo hacía y demás. La pregunta es, ¿hay un perjuicio para el empleador no registrado? Claramente. ¿Cuáles son los perjuicios? Lo que mencionábamos recién. No tenés obra social, claro, no tenés aporte jubilatorio, no accedes a los demás beneficios del sistema de seguridad social. Entonces, ¿eso queda irreparable? Esa es la duda. Es decir, este trabajador podría reemplazar, reclamar algo más que las indemnizaciones comunes, que en definitiva son la indemnización por despido, aquella que se calcula un mes por año de antigüedad, la indemnización por preaviso, falta de preaviso, un mes de sueldo si el despido, si el trabajador tiene menos de 5 años, 2 meses si tiene más de 5 años, o la integración del mes de despido, es decir, cuando te despiden el día 15, que te paguen esos 15 días que quedaban hasta fin de mes. O sea, hoy en la práctica, un despido injustificado de un trabajador en blanco, un trabajador en negro, representa el mismo monto de indemnización. Representa el mismo monto de indemnización. La duda que queda, y esto nos hace volver a antes de los 90, digamos así, antes del gobierno de Menem y todas las reformas que se hicieron, es decir, bueno, ¿de qué manera eventualmente se podría reparar a un trabajador que durante mucho tiempo, o algún tiempo, o poco tiempo, estuvo en negro, estuvo sin registrar? A mí se me viene una pregunta. Obligaría a hacer una demanda de daños común, común le llamamos porque va a tener que demostrar qué perjuicio le trajo eso, va a tener que demostrar cuál es el monto de ese perjuicio, y realmente es un camino bastante tedioso. Hoy se está planteando la posibilidad de que se elimine cualquier tipo de las llamadas moratorias previsionales. Un trabajador, imaginemos que estuvo mucho tiempo en negro, 10 años por decirlo de una manera, ¿puede en algún punto reclamar, o sea, que le hagan esos aportes que no le hizo para que en su momento pueda jubilarse, o no está eso establecido tampoco? Sería bastante complejo justificar o fundamentar que se hagan los aportes. Lo que podría, pues ese es un perjuicio concreto de una persona. Llega el momento y no se puede jubilar porque no tiene aportes. Lo que se podría es ponerle precio a ese incumplimiento, es decir, eso me generó un determinado daño. ¿Se entiende? Que va a ser materia de prueba. Entonces, cuando hablábamos en su momento que se avisoraba la ley base y su contenido, yo particularmente decía que creía que iba a traer mayor litigiosidad. Bueno, y esta es una litigiosidad que recién se están empezando a producir este tipo de situaciones. Yo honestamente no vi todavía, como abogado de la demandada, es decir, de las empresas, no vi ninguna demanda donde además de las indemnizaciones comunes se reclamen daños, por ejemplo, por no haber estado registrado, y realmente cuando eso suceda, si es que sucede, va a ser de muy difícil comprobación. Imaginemos cómo en un accidente de tránsito yo tengo que probar que me rompieron el espejito del auto y cuánto vale el espejito del auto para que el responsable me lo pague. Bueno, yo tengo que probar que estuvo en negro y cómo le doy valor a ese tiempo que yo estuve en negro. Si no tuve obra social, perfecto, pero si no tuviste enfermo, ¿dónde está el daño? ¿Dónde está el daño? O sea, uno tendría que entrar a preguntarse este tipo de cuestiones que en la práctica son bastante difíciles. Por eso, digamos, las indemnizaciones anteriores directamente tarifaban, decían, cuando una persona no está registrada se le paga el 50%, el 100%. Claro, ya estaba como establecido de antemano. Que hay también cambios que surgieron con la ley de teletrabajo. ¿Un trabajador que tiene esta modalidad es equiparable a un trabajador que va presencialmente? Sí, o sea, ¿tiene los mismos derechos? Tiene los mismos derechos y hay una particularidad ahí, que por ejemplo cada provincia tiene un código de procedimientos, más allá de que la ley de fondo, digamos, sería la ley de contrato de trabajo, hablando de trabajo, pero si es un teletrabajador que prestaba servicios en el Chaco, por ejemplo, como hay un caso novedoso también, pero hacía en oportunidades hacía esta modalidad de teletrabajo,
dónde presenta la demanda, digamos. O sea, qué juez va a ser el encargado de trabajador resolver. vive en Corrientes. Claro, vive en Corrientes, pero trabajas en el Chaco, o viceversa. Claro. Pero O trabaja para viceversa. una empresa del Chaco, Trabaja para una empresa de pero trabaja desde su casa. Exacto. ¿Y de dónde presenta las Bueno, Chaco o y Corrientes? hay un fallo novedoso que establece de que se puede presentar en Corrientes, digamos, porque es el lugar donde prestaba servicio y se entiende que es como una especie de sucursal de la empresa. Se aplica el Código de Procedimientos de Corrientes, obviamente, de fondo la ley de contrato de trabajo. Doctor, Pero esto ocurre generalmente- mucho con los call centers. Claro, sí, sí, sí. Y tiene una derivación internacional también. Claro, por eso, porque cuántos son- call centers la mayoría de los llamamos call o nos centers, llaman, sí. y uno en el tono advierte que se trata de personas que no son de acá, sí. son de Argentina y que probablemente estén llamando de un país, de otro país, y que estén trabajando en otro país. Ahora, por ahí Carlos se puede explayar mucho más en la parte internacional, que es lo suyo, digamos. Ahora, de nuevo, en este tema que plantea Carlos, resaltar la novedad del fallo, de nuevo, del Juzgado Laboral 1 de Corrientes, del doctor Panoso, que hace esta interpretación de la ley de contrato de trabajo, de la ley procesal del trabajo, es decir, la ley que dice de qué manera se hacen los juicios, y de la ley de teletrabajo, al considerar que el trabajo domiciliario implica que el lugar de prestación de tareas ya no es la empresa para la cual trabaja, sino donde efectivamente está ejecutando las órdenes que le da la empresa, ¿no? En qué horario te conectás, qué tipo de trabajo haces, qué tipo de informe tenés que presentar, de qué manera tenés que, si fuera Claro. una atención telefónica, atender al cliente, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de cuestión internacional, hablamos de que yo, por ejemplo, trabajo para una empresa que nos trae en otro lado, o que el trabajador está en otro lado y trabaja para una empresa que está acá. Cualquiera de las dos pasa, ¿no? Hoy. Cuando hablamos de cuestiones que involucran al derecho internacional privado, hablamos de dos personas que, por ejemplo, una está domiciliada en un país, otra en otra, y la situación acá es definir cuál es la jurisdicción, o sea, qué juez va a ser el encargado de resolver el conflicto que exista, por ejemplo, el de Argentina o el de Brasil, y qué ley va a aplicar, digamos. Y en ese caso entran a regir también los principios del derecho laboral, los principios protectorios. Por ejemplo, se va a aplicar la ley que sea más favorable al trabajador, más allá de determinar si va a ser el juez argentino el encargado de resolver, que no quiere decir de que falle a favor o en contra del trabajador, sino que va a ser el juez encargado de resolver este conflicto, en este caso laboral. ¿Y qué ley va a aplicar? Digamos, si puede ser el juez argentino el que resuelva esta situación laboral, y si la ley brasilera, por ejemplo, es más beneficiosa, podría aplicar también la ley brasilera a este conflicto. Digamos. Pero, por ejemplo, en el caso, hay muchos freelancers, ¿no? De la figura. Personas que trabajan desde su casa para empresas que están en algún lugar del mundo, que generalmente cobran en otra moneda, y hay distintos tipos a ver, hay algunas personas que hacen un trabajo concreto, pero hay personas que tienen un trabajo con horario, con registro, digamos, chequeo de presencialidad a través de los sistemas. ¿Eso es una relación laboral o no? Claro, un poco lo que planteaba Carlos recién, así como en el ¿O es un primer prestador ejemplo. de un servicio? Bueno, así como en el primer ejemplo hablábamos de aplicación de la ley local, porque el trabajador vive y trabaja en su hogar en Corrientes para una empresa de Chaco, lo demás, lo que abría también la puerta Marcelo recién, es decir, las relaciones son de diversas maneras. Sí. Y la cuestión pasa por de diversas maneras, me refiero a que el trabajador puede estar acá y trabajar para una empresa extranjera, puede estar acá trabajando hacia el extranjero, pero para una subsidiaria local. Sí. Supongamos que sea una multinacional que tiene asiento acá en Argentina, pero que la tarea la cumple para una sucursal extranjera. Es decir, hay numerosísimas posibilidades donde es lo que plantea, bueno, la globalización, la internacionalización, esto cada vez más común de que los jóvenes, nuestros hijos dicen, bueno, me voy a trabajar un tiempo acá, un tiempo a Miami, me voy a Europa, etcétera, y nos genera, es muy difícil dar una respuesta, porque hay que ver el caso concreto para poder determinar esto, ¿no? ¿Dónde se formalizó el contrato de trabajo? ¿Cuál es la regulación aplicable? En cuyo caso sí está claro que el principio es la ley más benigna para el trabajador. ¿Y cuál es el juez que va a resolver esa cuestión, ¿no? Es muy difícil encontrarle respuesta. Creo yo que precisamente el ordenamiento
viene de una tradición localista, es decir, y de una tradición muy conservadora, es decir, el contrato de trabajo típico, me levanto en la mañana, voy, trabajo en la oficina o en el lugar de trabajo, regreso a mi casa, y estas cosas plantean todas estas cuestiones. Por ahí, al común de la gente, ¿qué le sirve saber? Que donde tiene que hacer su juicio, tiene que hacer su reclamo en el lugar donde trabaja, según la ley procesal de Corrientes, o en el domicilio de la demandada. Esto es muy común porque un embarcadizo, por ejemplo, vive en Corrientes, a veces firma el contrato de trabajo acá, cuando hay escrito, en cuyo caso podría eventualmente demandar acá, pero lo que sabemos es que los contratos de trabajo generalmente no se firman, se acuerdan verbalmente. Entonces, si trabajo para una naviera que tiene domicilio en Mar del Plata, voy a tener que ir a hacer mi juicio laboral a Mar del Plata. Qué cantidad, qué multiplicidad de situaciones que se pueden dar. Hay algunas preguntas, si bien algunas tienen que ver con materia previsional, bueno, las trasladamos y si no las contestamos también la semana que viene. Tere, ¿las tenés a mano? Bueno, sí, hay una persona que se llama Vicente, dice, por favor consulten a los doctores, yo soy retirado de la Policía de Corrientes y actualmente estoy trabajando en una empresa privada. ¿Me puedo jubilar también en esa empresa? Empresa de seguridad privada. Seguramente. Y se va a jubilar donde tenga más años de ¿Está aporte. retirado en Corrientes, en la Policía de Corrientes? Retirado de la Policía de Corrientes. Bueno, confieso que la materia previsional no es mi fuerte ni mi tema. Conocemos lo que son las reglas generales. En este sentido, lo que generalmente se verifica es la cantidad de aportes, los años de aporte, y en virtud de eso va a predominar una caja o la otra, digamos, una nacional o una provincial. La mejor respuesta es consultar a un Igual, uno no puede jubilarse abogado por dos previsionalista lados. especialista. Uno no puede tener una jubilación nacional y una jubilación provincial. creo que En sí. general, Lo que no. pasa es que, a ver, hay distintas situaciones. ¿Qué pasa con la persona que trabaja en el régimen nacional, es decir, aporta a través de ANSES, como se dice normalmente, pero existe el pluriempleo o el doble empleo, es decir, a su vez tiene un contrato de trabajo a nivel provincial? Sí. Hay que hacer una interpretación armónica de las dos normativas. Claro. Y el mismo caso, fíjense, pueden tener una respuesta diferente en Corrientes o en Chaco, cruzando el puente. Alguna vez yo he contado acá, mi viejo trabajó toda la vida aportando en los dos lugares. ¿Sí? Tenía dos trabajos. Al momento de la jubilación, en Chaco se toma la de mayor periodo de aporte, por lo tanto primó su empleo en comercio, el aporte a la Caja Nacional. Sin embargo, la regulación en Corrientes permite que se contemplen los aportes a las dos cajas y que eso se lleve al monto de la remuneración de la jubilación. Pero siempre está hablando de un beneficio, o sea, o se cobra por ANSES o se cobra por... Tiene que ver con considerar los aportes que se hizo en las dos cajas, ¿no? Recordemos que estamos en un sistema solidario, es decir, yo estoy aportando no para mí, sino para la totalidad de los jubilados. Pareciera injusto lo que pasa en Chaco, de que yo aporto solidariamente a una caja y a la otra, pero al momento de percibir yo, hay un sector que no es solidario conmigo, el caso que comentaba de mi padre, ¿no? Pero entonces, de nuevo, son temas muy puntuales que se definen en una consulta con el especialista, con todos los elementos de juicio. Pero el principio es que en Corrientes se jubila por la caja donde hizo más años de aporte. La regla es esa, sí, en principio. Si fuera igual, bueno... Ahí habría que ver el tema de los montos, la cuantía, dónde trabajó el último tiempo. Hay que ver también en el caso, no sé, esta persona que es un retirado y que ahora está trabajando, entiendo, en una empresa de seguridad privada. Muchas veces cuando un jubilado o un retirado empieza a trabajar, no hace los aportes... no necesariamente hace todos los aportes. Por ejemplo, un monotributista puede evitar pagar el componente de cargas, digamos, sociales, porque ya las tiene a través de la jubilación. Entonces habrá que ver si está aportando ahora en el nuevo trabajo también. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que no hay una prohibición de trabajar para el jubilado. No. O sea, está regulado. Hay mucha gente que se jubila. A la empresa le interesa que esta persona con experiencia, con confianza, siga trabajando. Entonces muchas veces se piensa de que porque está jubilado no puede tener un nuevo contrato de trabajo. Sí lo puede tener, no hay ninguna necesidad de tenerlo sin registración. Lo que van a variar son las condiciones en que se van a realizar los aportes de los distintos componentes de
seguridad social, ¿verdad? Bien. ¿Hay otra pregunta, Tere? Bueno, alguien dice, tengo 63 años, 20 años de aporte y 14 años de trabajo en negro. ¿Puedo accionar judicialmente para reclamar aportes jubilatorios? Eso lo estábamos hablando, de qué pasa cuando trabajaste en negro, que llega la edad de jubilarte y no tenés los aportes. ¿A quién le reclamás? Hasta donde... Bueno, ahí tenemos una cuestión, no tiene que ver con lo que estábamos hablando de la legislación laboral, sino que tiene que ver con lo previsional, que mientras funciona la moratoria, tenés la posibilidad esta de comprar, entre comillas, esos años de aporte que te faltaban, que termina siendo una injusticia porque si no estuviste registrado, hay alguien que no cumplió la ley. Perfecto. El tema es que si en su momento no lo reclamaste, lo más probable es que ya haya prescripto esa posibilidad de reclamar eso. Va a depender también de la ley que se aplique a ese tipo de jubilación, porque, por ejemplo, hay un periodo que se puede hacer una declaración jurada de que en tantos años trabajó en negro, digamos. Entonces eso se computa como un periodo también de aportes y que suma para la cantidad de años requisito para la jubilación, pero va a depender otra vez de la norma que se aplique para ese tipo de jubilación. En general, ¿cuándo prescriben? O sea, ¿con cuánto tiempo tengo yo para reclamar una cuestión laboral? La cuestión laboral, en eso no hay duda, son 2 años. 2 años. Lo que pasa es que esos 2 años tienen un cómputo diferente. Pues si yo voy a reclamar, por ejemplo, la diferencia de sueldos, ¿sí? Eso va muriendo, digamos, va prescribiendo por periodo, por mes. Entonces, supongamos, yo hoy me desvinculo, puedo reclamar la diferencia de sueldos por 2 años. Hasta sería fin de octubre de dentro de 2026. De 2022. O sea, estos últimos 24 meses yo puedo reclamar la diferencia de sueldo. ¿Qué pasa? A medida que vaya transcurriendo un mes y yo no reclame, voy a ir perdiendo el mes más viejo. Claro. O sea, pasa noviembre 2024, ya no voy a poder reclamar noviembre 2022. ¿Se entiende? Sí, esos son estos números. Ahora, cuando se produce la desvinculación, supongamos un despido, a partir de ahí yo tengo los 2 años para reclamar. Bien. ¿Hay una más, Tere? Bueno, alguien dice, yo le gané una empresa de seguridad en el 2019 y aún así no les puedo cobrar el juicio laboral y no está asentado que tengan una crisis financiera. ¿Tardan tanto en pagarse los juicios? El problema no es que tarden tanto en resolverse o pagarse, sino que efectivamente las empresas tengan cómo hacerlo, digamos, tengan cómo pagar. Es recurrente la consulta sobre empresas de seguridad en Corrientes, como en Chaco también, en la región, y que quizás sea a nivel país, es uno de los sectores más precarizados. Vos, Miguel, siempre hablas de... Sí, es uno de los sectores más precarizados porque pese a que existen regulaciones respecto a que estas empresas tienen que estar registradas. Pero así como existe la regulación, creo que existe la posibilidad de trampear esas regulaciones. Entonces te encontrás con gente que ante la necesidad muchas veces acepta trabajar largas horas. Conozco gente que está 12 horas, 10, hoy están pagando 700, 800. ¿El día? La hora. La hora. Además que generalmente son horarios nocturnos. Son agentes de la Fuerza de Seguridad que retirados cobran obviamente una suma muy baja, que necesitan compensar, que están en una vida útil todavía por la edad. Claro, que se retiran. Pueden trabajar y entonces están sometidos a estas condiciones, estar 8, 10, 12 horas a veces haciendo jornadas de 24 de corrido y demás, en condiciones bastante precarias y donde la conformación empresaria no garantiza de que efectivamente después se pueda cobrar esa suma. Bueno, dispara para cualquier lado cuando hablamos de cuestiones laborales, porque el tema jubilatorio un día tendríamos que tratarlo porque hay mucha preocupación con el tema de las moratorias que están vigentes, que no están vigentes, que hice aporte, que no hice aporte, me voy a poder jubilar o no. Y bueno, va a ser otro problema. En marzo creo que vence la última moratoria y ahí habrá un montón de personas que van a tener que esperar hasta 5 años más para tener la pensión universal, pero no sé si va a haber algún remedio antes de eso. No, el tema es que se plantea una problemática que no se pueden buscar un culpable, digamos, ¿no? Es decir, es una problemática donde es parte de la realidad nuestra de los últimos 10, 15, 20, 30 años y donde necesariamente hay víctimas de eso que no pudieron estar registrados, que no tienen los aportes
y van a quedar cada vez en mayor de protección, ¿no? Gracias por venir, que tengamos buen fin de semana, hasta la semana que viene. Buen día. Hacemos la pausa y venimos en un ratito, amigos, no se vayan, queda una hora de equipo de noticias.